El aire olía a hierro, a pólvora y a miedo. Había aprendido a distinguir el sonido de los hombres que morían del susurro del viento entre los escombros. En el hospital improvisado, las paredes temblaban cada vez que los cañones despertaban al amanecer. Yo era una enfermera más entre sombras, intentando remendar cuerpos que ya habían dejado de creer en la vida. Pero esa mañana, algo diferente me esperaba en la camilla número 7. El soldado no tenía nombre, ni insignias, ni documentos. Solo una carta arrugada escondida dentro de su abrigo, manchada con sangre seca. Cuando sus ojos se cerraron por última vez, sentí que debía entregarla. Pero algo en mi interior me susurró que antes debía leerla. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero mis manos temblaban cuando rompí el sello. Las palabras dentro de esa carta no eran de un soldado cualquiera. Hablaban de un amor prohibido, de una promesa hecha en medio del infierno, y de un secreto que, si salía a la luz, podía cambiar el destino de todos nosotros. Cada línea parecía escrita con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba, y mientras leía, sentía que el corazón me ardía en el pecho. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre los cuerpos olvidados. Dentro, yo sostenía aquella carta como si fuera una reliquia. Cada palabra era un eco de algo que no debía existir, algo que me conectaba a ese hombre desconocido de una forma que aún no comprendo. Desde ese día, no volví a ser la misma, porque a veces, las cartas que no deberían ser leídas son las que más pesan en el alma, y en medio del silencio de la guerra, aprendí que hay verdades que matan más que las balas. He pensado muchas veces en esa carta, y en lo que cambió mi vida aquella mañana de 1943. A veces, cuando el viento sopla entre las ruinas del hospital abandonado, juro que puedo escuchar su voz mezclada con el eco distante de los cañones. Tal vez fue solo un soldado más, uno de los miles que se perdieron entre el barro y la nieve, pero su secreto me persigue todavía, como si sus palabras hubieran quedado atrapadas dentro de mí. He pensado muchas veces en esa carta y en lo que cambió mi vida aquella mañana de 1943. A veces, cuando el viento sopla entre las ruinas del hospital abandonado, juro que puedo escuchar su voz mezclada con el eco distante de los cañones. Tal vez fue solo un soldado más, uno de los miles que se perdieron entre el barro y la nieve, pero su secreto me persigue todavía, como si sus palabras hubieran quedado atrapadas dentro de mí. Esta es mi historia. La historia de una enfermera que creyó poder curar heridas, pero terminó abriendo la más profunda de todas, la del alma. Si estás escuchando esto, tal vez entiendas que incluso en medio de la guerra, los secretos pueden salvar o condenar. Antes de seguir, quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo un relato. Es una despedida, una confesión y quizá una advertencia. Suscríbete al canal Ecos de la Guerra, deja tu me gusta si sientes este silencio tanto como yo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Hoy, entre ruinas y recuerdos, abriremos juntos la carta que nunca debí leer. La camilla número 7 seguía vacía. Habían retirado el cuerpo al amanecer, y lo único que quedaba era la marca de su sangre sobre la sábana, seca y oscura como una cicatriz en la tela. Afuera, el cielo era una herida abierta, gris, inmenso, inmóvil. En el aire flotaba el olor agrio del alcohol y la pólvora, mezclado con el murmullo de los heridos que aún respiraban con dificultad. Yo me quedé allí, mirando ese vacío, como si esperara que él regresara a reclamar lo que le pertenecía. Su carta. La carta. Ese pequeño pedazo de papel que, por alguna razón, yo no podía soltar. La había escondido entre mis cosas, dentro del bolsillo de mi abrigo, como si temiera que alguien más la encontrara. En un lugar donde los secretos valían más que la comida. Tener una carta así era peligroso, pero había algo en esas palabras que no me permitía deshacerme de ellas. Algo que me hacía sentir viva en medio de tanta muerte.
La primera vez que la leí, la nieve golpeaba los cristales rotos del hospital. Cada palabra parecía escrita con el pulso del miedo. Si alguien encuentra esta carta, que sepa que no morí por mi país, sino por lo que amé en silencio. Esa frase, aún la escucho dentro de mi cabeza. No entendí del todo lo que significaba, pero sabía que escondía un amor que nunca debió existir. Durante los días siguientes, el frente se movió más cerca. Los cañones rugían sin descanso, y cada vez llegaban más heridos. Dormíamos poco, comíamos menos, y aprendimos a llorar sin lágrimas. Pero cada noche, cuando el silencio caía sobre las ruinas, yo volvía a leer esa carta bajo la luz débil de una lámpara de queroseno. Era como si buscara algo entre las líneas, alguna pista que me dijera quién había sido él, o quién era la persona a la que había escrito. No tardé en notar algo extraño. En la esquina del papel, casi borrado por la sangre, había una inicial, E. Era pequeña, discreta, como si el autor hubiera querido dejar una firma que solo alguien especial pudiera reconocer. E. Podría ser el nombre de quien escribía o de quien recibía la carta. Pasé horas pensando en eso, mientras afuera los aviones bombardeaban la ciudad y el suelo temblaba bajo mis pies. Una tarde, mientras atendía a los nuevos heridos, escuché a uno de los soldados mencionar a un hombre desaparecido, un oficial del batallón enemigo. Decían que había cruzado las líneas para entregar un mensaje y nunca volvió. Algo dentro de mí se tensó. La descripción coincidía. Alto, de ojos grises, una cicatriz en la ceja derecha. Era él, el hombre de la camilla número 7. Pero, ¿por qué tenía una carta escrita en nuestro idioma? Esa pregunta me atormentó. Empecé a pensar que no era simplemente un enemigo capturado, sino alguien más. Alguien que había venido con un propósito diferente. Tal vez un espía, tal vez un desertor, o tal vez simplemente un hombre que había elegido el amor sobre la guerra. A veces, pienso que la guerra se alimenta de secretos. Nos convierte en sombras que guardan verdades imposibles. Y esa carta, esa maldita carta, era la prueba de que incluso entre enemigos podía existir algo puro. Pero también era una sentencia. Si alguien descubría que la tenía, me acusarían de traición. Nadie entendería que lo hice por compasión, no por lealtad. Esa noche, decidí esconderla mejor. La doblé con cuidado, la envolví en una gasa limpia y la guardé dentro de una caja de medicamentos. Afuera, la nieve caía silenciosa, cubriendo las ruinas como un sudario blanco. Sentí que, al hacerlo, no solo ocultaba una carta, sino una parte de mí. No imaginaba que días después, esa carta me llevaría a conocer a la persona que la inspiró, ni que ese encuentro cambiaría mi destino para siempre. En la guerra, nada sucede por azar, y a veces una simple hoja de papel puede decidir quién vive y quién muere. El invierno de 1943 fue implacable. El frío se colaba por las grietas de las paredes del hospital como un enemigo más. Cada mañana, al despertar, encontraba escarcha sobre las mantas, y mis dedos tardaban minutos en recordar cómo moverse. Pero lo que realmente me mantenía despierta no era el frío. Era la voz que escuchaba cada noche, la del soldado desconocido, repitiendo aquellas palabras que me habían dejado sin aliento. No morí por mi país, sino por lo que amé en silencio. No podía dejar de pensar en ello. Había algo en la forma en que estaban escritas las frases. Una caligrafía elegante, precisa, casi delicada. No era la letra de un soldado raso. Era la de alguien instruido, quizá un oficial, y cuanto más pensaba en eso, más crecía dentro de mí una necesidad desesperada de saber quién era, no solo por curiosidad, sino por la sensación de que, de alguna manera, su historia estaba entrelazada con la mía. Empecé a preguntar discretamente entre los heridos que habían llegado esos días. La mayoría no sabía nada. Otros, al oír mi descripción, bajaban la mirada y se quedaban en silencio.
hasta que uno de ellos, un joven de rostro demacrado, me susurró algo que me heló la sangre. Ese hombre no era de aquí. Lo trajeron de noche con la cara cubierta. Algunos dicen que venía del otro lado, del frente enemigo. La idea me perturbó. Si era cierto, si aquel hombre era un enemigo, ¿qué hacía su cuerpo entre los nuestros? ¿Por qué nadie lo registró oficialmente? Empecé a entender que su presencia allí no fue un accidente. Alguien lo había dejado en nuestra puerta, herido de muerte, junto a esa carta, como si quisiera asegurarse de que llegara a mis manos. Pasaron los días, y mi obsesión creció. Cada noche, después de atender a los heridos, regresaba a mi rincón, encendía la lámpara y leía la carta una y otra vez. Había una frase que me atrapaba. No temas al silencio, en él te encontraré. Era una promesa, pero también una advertencia. Y aunque sabía que era absurdo, sentía que me la había escrito a mí. Una tarde, mientras limpiaba el almacén de suministros, encontré una pequeña chapa metálica entre una caja de vendas. Estaba oxidada, casi ilegible, pero aún se distinguían algunas letras. E, V. 41 Tarnetorindy o regimiento alemán. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La inicial coincidía con la de la carta. E. Lo sostuve entre mis dedos como si fuera una prueba sagrada, temiendo que alguien entrara y lo viera. Desde ese momento ya no hubo duda. El soldado desconocido era alemán. Pero lo que más me inquietaba no era eso, sino la pregunta que empezó a quemar dentro de mí. ¿Y si la carta no estaba dirigida a una mujer alemana, sino a mí? ¿Y si, por algún motivo, aquel hombre me había encontrado antes de morir y había querido que yo leyera sus últimas palabras? Esa idea se volvió una fiebre. Empecé a soñar con él. En mis sueños, lo veía de pie entre la nieve, con los ojos grises llenos de calma, extendiéndome la carta manchada de sangre. No hablaba, solo me miraba, y cuando intentaba acercarme, el suelo se abría entre nosotros, tragándome en la oscuridad. Despertaba con el corazón acelerado, con el sabor del miedo y del deseo mezclados en la garganta. Un amanecer, mientras el sol apenas se filtraba entre el humo de los bombardeos, encontré algo que cambió todo. En el bolsillo interno de mi abrigo, donde guardaba la carta, apareció un pequeño trozo de tela cosido a mano. No recordaba haberlo puesto allí. Era un fragmento de uniforme, con las mismas letras bordadas que la chapa metálica, y junto a él, una palabra escrita con carbón, Vertrau, confiar. No supe si alguien había entrado en mis cosas, o si el destino jugaba conmigo, pero entendí que la historia no había terminado. Aquel soldado quería ser recordado, o tal vez quería decirme algo más, algo que aún no estaba lista para comprender. Afuera, los cañones volvieron a rugir, y dentro de mí, el silencio empezó a hablar más fuerte que nunca. Las bombas habían cesado por unas horas, pero el silencio era aún más pesado que el ruido. En la sala principal, los heridos dormían bajo mantas raídas, y el humo de las lámparas de queroseno dibujaba formas extrañas en el aire. Caminé entre las camillas con pasos lentos, con la carta y la chapa metálica escondidas en el bolsillo. Sentía que todos podían oír el latido de mi corazón. Cada sombra parecía observarme. En el extremo del pasillo, junto al depósito de agua, encontré a Elena, otra enfermera del hospital. Era mayor que yo, de rostro duro y mirada cansada, una mujer que había visto demasiado. Desde hacía días notaba que me observaba con cierta inquietud, como si supiera algo que yo no. Esa noche, mientras limpiábamos jeringas, decidió hablarme. «He visto esa carta», dijo sin mirarme. «La sacas cada noche, cuando crees que nadie te ve». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No respondí. Ella siguió. «Esa letra, la reconozco. No deberías tenerla». La miré, sorprendida. Su voz temblaba, y en sus ojos había algo más que cansancio. Miedo. Me contó que meses atrás, un oficial alemán había sido capturado herido cerca del río. No lo registraron oficialmente. Alguien del mando lo interrogó y desapareció poco después. «E. Vogel»,
dijo ella. Ese era su nombre. El aire se volvió más frío. Por fin, un nombre. El soldado desconocido tenía nombre, y un pasado que muchos querían borrar. Elena me advirtió que me deshiciera de la carta antes de que alguien más la encontrara. Hay cosas que no deben salir a la luz, murmuró. Pero ya era demasiado tarde para eso. Sentía que, de algún modo, esa historia me pertenecía, que había algo entre Vogel y yo que trascendía las fronteras del enemigo. Quizás solo el eco del dolor, o algo más. Esa noche, cuando todos dormían, salí al exterior. La nieve caía silenciosa sobre los restos del pueblo. Caminé hasta el patio donde los cuerpos esperaban a ser enterrados. Allí, entre las sombras, vi una figura recortada contra el humo de los incendios lejanos. Era un hombre, de espaldas, vestido con un abrigo militar. Me quedé inmóvil. Por un instante, juré que era él. ¿Eres tú?, susurré. La figura no respondió. Solo se giró lentamente y desapareció entre la niebla. Corrí hacia el lugar, pero no encontré huellas, solo el eco de mis propios pasos y una sensación de vacío insoportable. No supe si fue un sueño o una advertencia, pero esa visión me dejó temblando. Al volver al hospital, noté que mi caja de medicamentos estaba abierta. La carta ya no estaba donde la había escondido. Revisé cada rincón, cada cajón, cada manta. Nada. Sentí un nudo en la garganta. Alguien la había tomado. Elena no estaba en su cama. Su uniforme había desaparecido. En el suelo, encontré un trozo de gasa con una palabra escrita apresuradamente con lápiz. No confíes. Pasé el resto de la noche sentada junto a la ventana, mirando el horizonte encendido por los bombardeos. Las palabras de Vogel resonaban en mi mente. No temas al silencio. En él te encontraré. ¿Era eso lo que estaba ocurriendo? ¿Me estaba encontrando a través del miedo? En la guerra, uno aprende a no creer en coincidencias. Y sin embargo, todo en mi vida desde aquella carta parecía orquestado por algo que no comprendía. Al amanecer, el comandante del hospital anunció que Elena había sido arrestada al intentar cruzar el frente con documentación falsa. Dijo que llevaba una carta entre sus cosas. No mencionó de qué trataba. Solo añadió que, bajo ninguna circunstancia, debíamos hablar de ello. Supe entonces que mi silencio sería mi condena. Pero también entendí algo más. La historia de Vogel no había terminado con su muerte. Había comenzado con la mía. La noticia del arresto de Elena se esparció por el hospital como el humo de una vela que se apaga, silenciosa, pero imposible de ocultar. Nadie hablaba de ella, y sin embargo, todos sabían. Yo trataba de aparentar normalidad, pero cada vez que un oficial entraba por la puerta, mi corazón se detenía un instante. Había algo en sus miradas. Una sospecha contenida, una sombra que me seguía incluso cuando estaba sola. 3 días después, me llamaron al despacho del comandante. La habitación olía a tabaco rancio y a miedo. Él me observó en silencio durante varios segundos antes de hablar. Sobre su escritorio había una carpeta cerrada. Sé que eras cercana a Elena, dijo, sin levantar la voz, y que ella tenía en su poder algo comprometedor. No supe qué responder. Sentí el pulso acelerarse en mis muñecas. ¿Tienes idea de qué hablo, enfermera?, insistió. Negué con la cabeza. Mentí. Pero sus ojos me decían que ya lo sabía. Abrió la carpeta lentamente. Dentro, vi un trozo de papel familiar. La carta. Reconocí la mancha de sangre, el pliegue en la esquina. Esto fue encontrado entre las pertenencias de Elena, dijo. Al parecer, pertenece a un soldado enemigo, uno que murió aquí, bajo tu cuidado. Asentí, fingiendo sorpresa. No sabía nada, señor. Mentí otra vez. Él suspiró, encendió un cigarrillo y dejó que el humo llenara el aire entre nosotros. Este hombre, Vogel, pronunció el nombre con cuidado. No era un simple enemigo. Era un traductor del ejército alemán,
un desertor. Antes de morir, intentó entregar un mensaje a nuestras fuerzas, pero el contenido nunca fue registrado. Supe entonces que la carta que había leído no era una confesión de amor, era algo más, un mensaje cifrado. Esa noche no pude dormir. Encendí la lámpara y extendí la carta sobre la mesa. La observé con otros ojos. Las frases parecían inocentes, pero había algo extraño en ellas. Ciertas palabras repetidas, iniciales fuera de lugar, signos que antes había pasado por alto. Silencio, confianza, nieve. 3 palabras que se repetían como un rezo. Saqué una hoja en blanco e intenté buscar un patrón. Lo encontré. Cada palabra clave formaba la primera letra de una frase oculta. Sur, puente, medianoche. Era una coordenada, o una cita. De repente todo cobró sentido. Vogel había cruzado el frente no solo por amor, sino para entregar un mensaje a alguien de este lado. ¿Pero a quién? Elena había intentado escapar. Tal vez ella lo sabía. Tal vez la carta no era para mí, sino para ella. Pero, ¿por qué la había dejado en mis manos? A la mañana siguiente, escuché a los soldados comentar que un grupo sería enviado al sur para asegurar un puente antes del avance enemigo. Sentí un frío en el pecho. Puente. Medianoche. El mensaje era claro. Y entonces comprendí algo aún más aterrador. Vogel había muerto tratando de advertirnos de un ataque. La carta que yo había leído, que creí romántica, era una advertencia. Y ahora estaba en manos de quienes jamás la entenderían. Intenté acercarme al comandante, contarle lo que había descubierto, pero no me creyó. Dijo que estaba alterada, que las mujeres bajo presión inventaban cosas para justificar sus culpas. Me ordenó descansar. Esa noche, mientras todos dormían, salí del hospital con la carta en el bolsillo. La nieve me cubría hasta los tobillos y el viento me cortaba el rostro. Pero seguí caminando. Tenía que llegar al puente antes de medianoche. El camino estaba lleno de ruinas y cuerpos cubiertos por mantas. Cada paso resonaba como un disparo. Cuando llegué, el río estaba helado y el cielo rojo por los incendios. No había nadie, solo silencio. Entonces, desde la oscuridad, una voz susurró mi nombre. Sabía que vendrías. Me giré y lo vi. Era imposible, pero allí estaba. Vogel, o algo que quedaba de él. Su rostro pálido, su uniforme deshecho, sus ojos grises que brillaban como acero bajo la luna. No sé si era un fantasma, una alucinación o la memoria que la guerra se niega a enterrar. No temas al silencio, dijo. En él siempre te encontraré. Y luego desapareció. Detrás de mí el puente empezó a temblar. En el horizonte, los cañones comenzaron a rugir. Su advertencia había sido cierta. El primer estruendo rompió el aire como un rugido de metal y fuego. Las bombas comenzaron a caer antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Corrí hacia la estructura del puente, pero el suelo temblaba bajo mis pies y el cielo se encendía con destellos naranjas. La nieve se derritía en segundos y el olor a pólvora y carne quemada me golpeó de lleno. En ese caos absoluto, la voz de Vogel seguía resonando en mi cabeza. Sur, puente, medianoche. Había tratado de advertirnos. Todo ese tiempo su carta no era una historia de amor. Era un grito, un mensaje desesperado para evitar una masacre. Y yo, ciega por la emoción, había tardado demasiado en entenderlo. Desde el hospital, nadie había creído en mí. Y ahora lo veía. El frente entero se había desplazado hacia el sur, directo a la trampa. Corrí entre los gritos y el humo buscando a los heridos. Encontré a un joven soldado cubierto de ceniza, con una pierna destrozada. Lo arrastré hasta el refugio de un muro derrumbado. Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Dónde está el comandante?, le grité. Él apenas pudo hablar. Murió. El primer impacto. Sentí un nudo en la garganta. Todo se había perdido. El puente estaba a punto de colapsar.
Podía oír el crujido de los metales torcidos, el gemido del río bajo el hielo quebrado. Y entonces, entre las sombras y el humo, lo vi de nuevo. Vogel. No sé cómo explicarlo. No caminaba. Flotaba entre los escombros, como una figura que pertenecía más al recuerdo que al presente. Me miró con una calma que dolía. «No temas», dijo su voz sin mover los labios. «Aún puedes elegir». «¿Elegir qué?», grité, mientras el viento y el fuego me arrancaban la respiración. El silencio o la vida. Entonces entendí. Su advertencia no era solo sobre el ataque, sino sobre mí, sobre el peso del secreto, la carta, las palabras, la culpa. Todo eso era una carga que debía soltar antes de que me destruyera también. Tomé la carta de mi abrigo. La abrí una última vez, mientras las llamas se acercaban. Las letras estaban casi borradas por el humo y la humedad, pero aún podía leer la última línea. Si el mundo arde, que al menos una voz quede para contar lo que fuimos. Entonces supe lo que debía hacer, correr, no para salvarme, sino para llevar esa voz. Me lancé hacia el otro extremo del puente, esquivando el fuego y los escombros. En mis brazos llevaba la carta, y con cada paso sentía el peso de todas las almas que habían caído sin nombre. Detrás de mí, el puente comenzó a derrumbarse. Los gritos se confundían con el rugido del río liberado. Me arrojé al suelo justo cuando la estructura se partió en dos. Desperté horas después, cubierta de nieve y ceniza. El amanecer teñía el cielo de gris, y el silencio volvía a reinar. No quedaba nadie, solo cuerpos, humo y ruinas. En mi mano, la carta seguía intacta, aunque las llamas habían quemado sus bordes. En ese momento comprendí lo que Vogel había querido decir. El silencio no era ausencia, era memoria. Me quedé allí, temblando, mirando el río arrastrar los restos del puente. Pensé en Elena, en los hombres que no volverían, en las palabras que habían cruzado líneas enemigas solo para morir conmigo. Y aún así, sentí una extraña paz. Porque en algún lugar entre ruinas y viento, su voz seguía viva. El soldado desconocido ya no era un fantasma. Era una historia que debía ser contada. Cuando el sol finalmente se alzó, me puse en pie. Caminé de regreso al hospital con la carta contra el pecho. No sabía si habría alguien esperándome, ni si el mundo volvería a escuchar. Pero ya no tenía miedo. Vogel tenía razón. No debía temer al silencio, porque a veces el silencio es la única forma que la verdad tiene de sobrevivir. Regresé caminando durante horas, siguiendo los rastros del humo que aún se alzaba del frente. El hospital estaba en ruinas. Las paredes que una vez guardaron el eco de los gritos ahora eran solo polvo y silencio. No había nadie, ni médicos, ni soldados, ni enfermeras. Solo el sonido del viento colándose entre los vidrios rotos, como un suspiro del pasado. El aire olía a ceniza y recuerdos. Entré despacio, reconociendo cada rincón bajo una nueva sombra. Donde antes había camillas, ahora había cenizas. Donde hubo esperanza, solo quedaban restos de metal retorcido. En el suelo, encontré una de mis vendas, ennegrecida, y una taza rota. Me arrodillé junto a ella y lloré por primera vez desde que todo comenzó. No por miedo ni por pérdida, sino por el peso de haber sobrevivido. Me senté en lo que quedaba de mi mesa y extendí la carta sobre la superficie quemada. La miré durante largo rato, hasta que entendí que había llegado el momento de escribir la mía. Saqué un pedazo de papel, la pluma que aún conservaba en el bolsillo, y comencé a escribir, no para ser leída, sino para liberar lo que había quedado atrapado dentro de mí. Si alguien encuentra estas palabras, sabrá que no escribo como enfermera, sino como testigo. Su nombre era Ernst Vogel. No era mi enemigo. Fue el último hombre que intentó salvarnos cuando todos los demás eligieron callar. Cruzó el frente para entregar una advertencia, y en lugar de escucharlo, lo dejamos morir. Su carta no era un secreto militar, era un acto de amor a la humanidad.
Era una súplica para que recordáramos que, incluso en medio del horror, aún podíamos elegir ser humanos. Las lágrimas cayeron sobre el papel, difuminando la tinta. Escribí hasta que me temblaron las manos. Cada palabra era una herida cerrándose lentamente. Yo lo vi morir. Lo cuidé sin saber quién era. Y cuando su voz se apagó, entendí que su guerra no era contra nosotros, sino contra el olvido. Cerré los ojos. Pude verlo de nuevo frente a mí, con su mirada tranquila, con esa serenidad que solo tienen los que ya han hecho las paces con la muerte. De repente escuché un ruido detrás de mí. Una figura entró por la puerta rota. Un soldado de nuestro ejército, con el rostro cubierto de polvo. Se detuvo al verme. ¿Eres tú la enfermera que estaba en el puente?, preguntó. Asentí. El comandante murió. Pero su mensaje llegó. El ataque fue detenido. Si no fuera por la advertencia, todos habríamos caído. No supe qué decir. En ese instante entendí que Vogel había logrado su propósito, a través de mí. El soldado me entregó una pequeña caja de metal. La encontramos entre los restos del cuartel enemigo. Tiene tu nombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía Vogel, sonriendo, junto a una mujer y un niño pequeño. En el reverso, una frase escrita con su caligrafía inconfundible. Ellos no deben recordar la guerra, solo el amor que intentamos salvar. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Todo cobró sentido. La carta no era solo una advertencia, era un legado, una promesa de humanidad en medio de la barbarie. Y por alguna razón, él había confiado en mí para preservarla. Me quedé mirando esa fotografía hasta que el sol comenzó a caer sobre las ruinas. Era hora de partir. Tomé ambas cartas, la suya y la mía, y las guardé dentro de la caja. Luego, la enterré bajo el roble que aún resistía detrás del hospital. Mientras cubría la tierra con las manos, murmuré: «Descansa, Ernst. Tu voz ya no se perderá en el silencio». El viento sopló suavemente, y por un instante sentí una calidez imposible, como si él respondiera desde algún lugar entre la nieve y el recuerdo. Esa noche, antes de abandonar aquel lugar, encendí una vela entre las ruinas. La llama parpadeó débilmente, luchando contra el frío. En mi corazón ya no quedaba miedo, solo gratitud. Mientras caminaba hacia el horizonte, pensé en sus últimas palabras. No temas al silencio. En él te encontraré. Y supe que mientras alguien recuerde, ni él ni yo habremos muerto del todo. Han pasado años desde aquella noche en el puente. A veces, cuando la nieve vuelve a caer sobre estas tierras, me detengo a escuchar el viento entre los árboles y juro oír su voz mezclada con el murmullo del río. La guerra terminó, pero el silencio sigue siendo el mismo. Un silencio que no duele, sino que recuerda. Aún conservo su fotografía, no por amor, sino por gratitud, porque aquel hombre, al que llamaron enemigo, me enseñó que la compasión también puede ser un acto de resistencia, que incluso cuando todo se derrumba, siempre hay algo que puede salvarse: la memoria. Y es eso lo que intento dejar en estas páginas, para que quien lea sepa que hubo un soldado que eligió morir por algo más grande que la victoria. Hoy cierro este diario con las manos temblando, pero con el alma en paz. El mundo seguirá escribiendo su historia en nombres y fechas, pero yo recordaré el suyo, el del soldado que cruzó el fuego para entregar una carta. Y cada vez que el silencio caiga sobre las ruinas, sabré que no estoy sola, porque en él siempre vuelve a encontrarme.